Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre un tema muy útil para organizar datos cuando tenemos mucha información. La distribución de frecuencias para datos agrupados. Esta técnica nos permite simplificar información compleja, facilitando su análisis y la obtención de conclusiones valiosas. A lo largo de este video aprenderemos qué es, cómo se construye y para qué sirve esta herramienta estadística. Además veremos un pequeño ejemplo práctico para entender mejor su aplicación en situaciones reales. ¿Qué es una distribución de frecuencias para datos agrupados? Una distribución de frecuencias para datos agrupados es una tabla que organiza datos numéricos cuando son muy variados o numerosos. Esta herramienta divide los datos en grupos llamados intervalos de clase, lo que facilita su análisis y la extracción de conclusiones. La principal ventaja de este método es que permite simplificar grandes conjuntos de datos, haciéndolos más manejables y fáciles de interpretar. Es especialmente útil cuando trabajamos con información dispersa o cuando tenemos una gran cantidad de datos que necesitan ser organizados de manera eficiente. ¿Cómo se construye? La construcción de una distribución de frecuencias para datos agrupados implica varios pasos. Comencemos con el cálculo del rango, que es la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo en el conjunto. Este paso nos ayuda a entender la dispersión de los datos. A continuación, elegimos el número de clases. Se recomienda usar entre 4 y 10 clases para que la información sea clara y manejable. Por ejemplo, si el rango es amplio, podríamos optar por dividirlo en 7 clases. Y el tercer paso sería determinar la amplitud, que la amplitud es el tamaño de cada intervalo y se calcula dividiendo el rango, que se calculó en el primer paso, entre el número de clases, que se estima en el segundo paso. Así, los intervalos serán iguales, lo que ayuda a organizarlos mejor. Paso número 4. Definir los intervalos de clase. Una vez que se determinó la amplitud, procedemos a definir los intervalos de clase. Estos intervalos comienzan con el dato más bajo y se agrupan según la amplitud calculada. Por ejemplo, si nuestro dato más bajo es 20, o sea, el menor valor o el más chico, y la amplitud es 10, que la amplitud se calcula en el tercer paso, nuestros intervalos podrían ser de 20 a 29. Fíjense que ahí hay 10 datos. Ustedes cuenten 20, 21, 22 hasta el 29 y les va a dar 10. Porque podrían pensar erróneamente que 20 más 10 y el siguiente sería 30, ¿no? Pero no. Porque si ustedes cuentan de 20, 21, 22 hasta el 30, van a contar 11 datos. El segundo intervalo sería de 30 a 39, el tercero sería de 40 al 49 y así sucesivamente. Luego, establecemos los límites reales, que digamos que sería el quinto paso, que son los puntos que dividen los intervalos de manera precisa. Estos se calculan tomando el promedio entre los límites de un intervalo y el siguiente.
asegurando una división exacta de los datos. Entonces, tomaremos el límite superior del primer intervalo, que digamos que sería el 29, y lo sumaremos con el límite inferior del segundo intervalo, que digamos que sería el 30. 29 más 30, y lo dividimos entre 2, que es el promedio. Nos daría 29.5. Y así sucesivamente vamos calculando los límites reales para cada, para cada intervalo. Como paso número 6 tendremos calcular la marca de clase, que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo y se usa para representar los datos en gráficas. O sea, es únicamente sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. Digamos, en este ejemplo, 20 más 29 entre 2. Y esa va a ser la marca de clase. El paso número 7 son determinar las frecuencias. El siguiente paso es calcular las diferentes frecuencias. La frecuencia absoluta es el número de datos que caen dentro de cada intervalo. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos y multiplicándola por 100 obtenemos la frecuencia porcentual, que esa es más fácil de interpretar. Por último, calculamos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias de un intervalo con todas las anteriores, mostrándonos cómo se acumulan los datos a lo largo de la distribución. Pero, ¿para qué sirve esta distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias para datos agrupados es una herramienta versátil con múltiples aplicaciones. Es especialmente útil para organizar datos en exámenes o estudios con muchos resultados, facilitando un análisis rápido de las tendencias en los datos. Además, esta técnica sirve como base para crear representaciones gráficas, como son los histogramas o los polígonos de frecuencias, que permiten visualizar la distribución de los datos de manera más intuitiva y comprensible. Pasemos al ejemplo. Para ilustrar la aplicación de la distribución de frecuencias, consideremos un ejemplo práctico. Un examen diagnóstico de comprensión lectora. Imaginemos que los puntajes obtenidos por los estudiantes están muy dispersos y necesitamos organizarlos para su análisis. Comenzamos creando una tabla con los siguientes elementos: el intervalo de clase, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada. Esta estructura nos permitirá organizar y analizar los datos de manera efectiva. Aquí tenemos el ejemplo. Nos faltan los límites reales, pero tenemos la marca de clase, que es límite inferior más límite superior, 20 más 29 entre 2. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que caen o están dentro o contenidos en ese intervalo. Y tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividida entre el total y multiplicada por 100, que sería relativa porcentual. Y la frecuencia acumulada, que es únicamente sumar la frecuencia relativa con las frecuencias anteriores, pero para el primer intervalo no hay ninguna frecuencia anterior, entonces sería 10. Pero notemos que para el segundo intervalo tenemos 16, más 10 que tenemos del primer intervalo nos da 26, y así la iremos sumando sucesivamente. Para la frecuencia acumulada se puede ocupar la frecuencia relativa porcentual o la frecuencia absoluta. Cualquiera de los tres datos, en todo caso, se van sumando y al final nos daría el total de datos 1 o 100.
dependiendo de cuál ocupemos. Continuando con nuestro ejemplo del examen de comprensión lectora, una vez que hemos organizado los datos en la tabla, podemos comenzar a interpretarlos. Por ejemplo, vemos que en el intervalo de 20 a 29 puntos hay 5 estudiantes, lo que representa el 10% del total. La frecuencia acumulada nos muestra que el 26% de los estudiantes obtuvo 39 puntos o menos. Este tipo de análisis nos permite identificar rápidamente patrones y tendencias en el rendimiento de los estudiantes, lo que puede ser útil para adaptar estrategias de enseñanza o proporcionar apoyo adicional donde sea necesario. Conclusiones. La distribución de frecuencias para datos agrupados es una herramienta poderosa que permite simplificar y analizar datos complejos de manera eficiente. Es especialmente útil para entender resultados de evaluaciones o encuestas en poco tiempo, proporcionando una visión clara de la distribución de los datos. Al dominar esta técnica, estarán equipados para manejar grandes conjuntos de datos numéricos en diversos contextos, desde el ámbito académico hasta el profesional. Los animo a practicar con sus propios datos para familiarizarnos con este método y descubrir su utilidad en situaciones reales. Saludos, esto es todo por el video. Espero que el tema haya quedado comprendido. Tengan excelente día.